Las medidas en torno al coronavirus oscilan entre el encierro y la calle. En esta polaridad se cifran las otras: salud, muerte, libertad, norma, auge, declive económico. Más allá de la vindicación o la censura, lo siguiente es una actividad contemplativa. Hacia el año 1814, Eta Hoffmann escribió con inusual claridad que la única meta del romanticismo era el infinito. He llegado a pensar que el sentimiento de lo inacabable y el de la libertad, que también ocupa un lugar especial entre los valores románticos, tiene su origen en la experiencia que nos provoca la inagotable extensión de la llanura. Me gustaría enumerar algunos hechos. Cuando Chengiz Khan supo del imperio chino, donde los hombres vivían en ciudades y rehusaban la guerra, no pudo evitar sentir un desprecio por aquellas personas que ignoraban la auténtica libertad. Mongoles y cosacos compartían el amor por la estepa y el desprecio por los hombres sedentarios. El vértigo horizontal de la planicie y un constante viaje ocupaba en ellos el lugar de la cultura. La llanura es un símbolo de lo asombroso. En las arenas del desierto, cuenta una fábula de Oriente, dos hombres revelan mágicamente la presencia de un tesoro. No es en la ciudad, sino fuera de ella, que lo increíble cede ante el empeño humano. Entre las palabras latinas que designan al mar, se encuentra ichor, que equivale a planicie. El mar es una planicie de interminable azul. Los habitantes de Latium cincelaron su íntima relación con esa planicie en el nombre Mare Nostrum. Es allí que, al inicio de la epopeya romana, Eneas y su clase luchan en contra de la sombría voluntad de Juno. El mar es el primer escenario donde las voluntades divinas desatan y confrontan sus iras. Es algo asombroso por sí mismo. Whitman expresó en admirable inglés su maravilla. In cabin ships at sea, the boundless blue on every side expanding, with whistling winds and music of the waves, the large imperious waves. Melville fijó su fantástica complexión bajo la forma de un monstruo. El mar, la estepa, el desierto, oponen a la cercanía de los edificios el inalcanzable horizonte, a la permanencia doméstica la ligereza del viaje, a lo cotidiano lo increíble. Hölderlin y Keats sintieron la nostalgia de la superficie ilimitada del viaje, el primero en las aguas del Neckar, el segundo en el canto del ruiseñor. Hacia el otoño de 1830, Eugène Delacroix comenzó a pintar la alegoría, tan bella como terrible, de la libertad guiando al pueblo. En julio del mismo año, una revolución había agitado las calles de París. Del sentimiento de esos días, en que se defendió la libertad de expresión y la libertad política, surgió en Delacroix el deseo de pintar el cuadro. En él vemos que la libertad camina desnuda sobre las ruinas. La pasión reúne a los hombres detrás de ella. Es una multitud de la que no observamos el comienzo. De la ciudad solo hay una vista al fondo, pero en general ignoramos la ubicación precisa de los hechos. El tema es la libertad bajo el aspecto del infinito. Esto se vuelve claro al considerar esta otra obra que tiene los mismos eventos por trasfondo. Se trata del cuadro de Jean-Victor Schnetz llamado La batalla del Ayuntamiento del 28 de julio de 1830. Si en Schnetz cada cuerpo se distingue del otro por un contorno claro, en Delacroix la multitud nace de una sombra gris, donde los gestos personales se confunden y multiplican sin que el espectador sepa en qué parte de la ciudad se encuentran los individuos ni hacia dónde se dirigen. Esto confiere al espectador el sentimiento de que la multitud continúa hasta un punto desconocido. En Schnetz todo está circunscrito. Se observa tanto el destino de la avanzada como el emplazamiento urbano del encuentro. Se conservan además el discurso y el orden que la vestimenta inscribe en los cuerpos. Los tres cadáveres semidesnudos que se hallan al frente de la composición de Delacroix sugieren que la libertad consiste en el desvanecimiento de un orden. No solo el contenido, sino la forma evidencia la desaparición de los límites. Como las pinturas de Jacques-Louis David, en Schnetz la luz es la materia de los cuerpos. En Delacroix lo es de las pasiones. La fuerza expresiva de su pincel es semejante a la embriaguez, así como ocurre también en la muerte de Sardanápalo
y especialmente en árabes guerreando en las montañas, donde las pinceladas confieren al espectador la situación anímica de los personajes. En la libertad guiando al pueblo, los límites morales ceden al empuje de la pasión. ¿Qué otra cosa podría sugerir que un niño empuñe dos armas al frente de la revuelta, sino que al defender la libertad es prescindible la razón? La composición, la pincelada, el concepto, insinúan una libertad irracional, absoluta. La libertad como un vino que desdibuja los límites físicos y morales de la naturaleza humana. En su introducción a la filosofía matemática, Bertrand Russell hace públicas dos convicciones respecto a la naturaleza de los números. La primera es la convicción de que Frege ha definido por primera vez qué es un número de manera adecuada. La segunda, que anuncia después de algunas páginas en que detalla la definición de Frege, es que cree que la mayoría de las personas sentirán que aquella definición no corresponde al sentimiento que tienen en torno a los números. Dice, sentimos naturalmente que la clase de parejas, por ejemplo, es algo diferente del número 2, pero no hay dudas cuando observamos la clase de parejas. No dudamos ante ella y no es difícil de definir, mientras que el número 2, en cualquier otro sentido, es una entidad metafísica, acerca de la cual nunca podemos sentir que existe ciertamente o que hemos descifrado. Es por lo tanto más prudente contentarnos con la clase de parejas, de la que estamos seguros, que perseguir el problemático número 2, que ha de permanecer siempre esquivo. Al definir qué es un número, Russell sacrifica el sentimiento a favor de un límite preciso y claro. Ese es el sentido original de la palabra definición, el reconocimiento y el trazo de los fines precisos de un objeto. La verdad científica ha tomado en Occidente esta noción como fundamento. En tiempos recientes, otra noción, la de develamiento, ha intentado sustituirla. Si la definición deja de lado algo del sentimiento del objeto en su búsqueda de claridad, el develamiento deja de lado la claridad del objeto en la aspiración de conservar todo aquello que sentimos le corresponde. Cuando se lee la definición de libertad que Epicteto o que Aristóteles proponen, no podemos evitar sentir una leve inconformidad frente a la precisión de sus ideas. Sentimos que algo esencial falta por incluir dentro de aquellos límites, que algo los escapa. En ambos vemos al doctostrónomo del poema de Whitman, y nosotros nos volvemos el estudiante que, harto de cifras y gráficas, abandona su compañía para observar en silencio las estrellas. He mencionado dos instancias románticas en que la libertad está ligada a la falta de límites. La primera, algunas maneras en que se ha estimado la llanura. La segunda, la obra de Delacroix. Me gustaría regresar a aquella idea de Eta Hoffmann. El romanticismo equivale a una nostalgia por el reino de lo infinito. O, en alemán, es ist die Sehnsucht nach dem Reich des Unendlichen. En tanto persiga la carencia de fines, la verdad romántica será siempre una verdad bajo la forma del develamiento. Hoy, en la pandemia, hay entre la gente una conciencia romántica de la libertad como anulación sistemática de los fines impuestos por el control. La razón, con sus límites claros, evita que persigamos aquel reino. Es el hierro invisible que mantiene en orden nuestro mundo, el hierro que el romántico siente igual al de una cadena. Hace tiempo leí, acompañado de una amiga, el título de un libro, El jardín de los románticos. A los dos nos interesaba el tema y nos pareció, en primer término, una burla de los ideales del período. Se podría justificar admitiendo que, aun buscando lo infinito, no llegaron a ser mucho más que su contraparte clásica, amante de los fines. Pero creo que, tomada como metáfora, la imagen reúne la belleza del jardín con la noción de un territorio fronterizo. El jardín media entre la interminable llanura y la corrupción de la ciudad, entre lo cotidiano y lo extraordinario, entre el viaje y el descanso. Que el hombre cuide su jardín, como quería Voltaire, es el ideal de un hombre que abriga el sentimiento y la razón. La libertad nos mira desde el jardín, sonriendo ante nuestras desatinadas búsquedas.